Y sin con todo el país, vamos a hablar de estas pugnas internas en el movimiento al socialismo. Definitivamente es un tema que está cobrando fuerza y al final del día involucra a todos los bolivianos que se ven perjudicados de alguna u otra manera. Para hablar del tema voy a saludarlo el día de hoy, darle la bienvenida a Carlos Cordero, que es analista político, para hablar justamente de estas pugnas. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial en esta mañana a toda la audiencia de Canal Universitario. Carlos, ¿cómo vemos estas pugnas entre el movimiento al socialismo? Una pregunta de repente no importante, pero que quiero hacérsela es esta que tiene que ver, ¿quién está ganando esta pugna entre Evo y Arce? Evo le ha demostrado con esta movilización a Arce que todavía tiene poder. Arce se ha visto rebasado en su capacidad de gobernar el país por lo que Evo Morales define. Pues sí, esta pugna al interior del movimiento al socialismo que ha generado estas dos alas, la ala evista y la ala arcista, se han venido enfrentando en el país en los últimos meses. Han llegado al extremo de paralizar instituciones políticas, como por ejemplo la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es una muestra permanente de esta disputa, de esta desinteligencia, de este desencuentro que hay al interior del movimiento al socialismo. Y pues el último eslabón de esta disputa es la marcha convocada por el señor Evo Morales, que terminó hace un par de días, pero cuyas demandas y efectos todavía estamos viviendo, por lo menos en la ciudad de La Paz. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Pues yo creo que ambos ganan. En primer lugar, el señor Luis Arce, el presidente del Estado, estaba acorralado, estaban pidiendo su renuncia a la presidencia. Esto era una crisis política cantada, era un acortamiento del mandato. Y sin embargo, pues luego de la marcha, este pedido de acortamiento del mandato, de renuncia del presidente Arce, no se ha verificado, no se va a producir. Creo que eso es una victoria para el presidente Luis Arce. Por el otro lado, el señor Evo Morales lo que ha hecho es una demostración de fuerza, de movilización, de convocatoria, y una vez concluida la marcha, ha dejado muy claro que tiene mucho poder de convocatorio, aunque hay algunos analistas que sostienen todo lo contrario. Haber movilizado semejante cantidad de gente, haber venido desde prácticamente el departamento de Oruro a La Paz, y yo creo que es otra victoria, y los resultados finales se conocerán en los próximos meses. Me da la impresión de que también la ciudadanía en Bolivia ha ganado de alguna manera. Esta es una de las últimas crisis que vamos a vivir en el año último, porque lo que ha quedado confirmado es que el acceso al poder en Bolivia solo pasa a través de las elecciones, y creo que el resultado finalmente de todo esto es que va a haber elecciones el 2025. Estaremos a la espera de quiénes serán los candidatos. Todavía es muy temprano para decidir si Evo Morales queda descartado, si Luis Arce será candidato. Todo puede ocurrir. Lo cierto es que habrá elecciones el próximo año. La crisis política producto de la marcha ha sido superada. No va a haber acortamiento de mandato. Andrónico Rodríguez no será presidente, por lo menos producto de una crisis.
Ahora, ¿cómo entendemos esta posición del presidente particularmente? Primero, se notaba un Evo Morales un tanto inclusive dudoso, ¿no? Decía, bueno, es aniversario de departamentos, no hagamos movilizaciones, vayamos con cautela. Pero sale el discurso presidencial donde prácticamente le ruega el presidente a Evo Morales que no haga movilizaciones y a partir de ese momento Evo Morales empieza a crecer de una forma, se dispara como un cohete y empieza a tomar decisiones, protagonismo y empieza con la marcha. Y a lo largo del camino también el presidente varias veces trata de exhortarlo, a diferencia de otras movilizaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en Santa Cruz anunciaron un paro o lo que fuera, 24 horas ya estaba la policía cercando a las instituciones más importantes, viendo cómo neutralizar estas movilizaciones, pero nada de eso ocurrió con esta marcha. ¿Qué cree que se debe todo esto? Pues el trasfondo de toda esta disputa al interior del MAS ha sido pues las elecciones 2025, quién se queda con la sigla partidaria y si Evo Morales es habilitado o no como candidato, en síntesis, quién será el candidato del movimiento al socialismo. Y pues a esto se resumía fundamentalmente el conflicto. Durante la marcha se han dicho demasiadas cosas, muy estridentes todas, se han fijado plazos, incluso se han hecho amenazas de convocar a un estado de sitio, de restringir las libertades ciudadanas, producto de eso, de un estado de sitio. Eso significaba sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, siempre y cuando la policía fuera rebasada. Se ha dicho que esta era una marcha que buscaba provocar un golpe de Estado, en fin, se han dicho todo de todas partes. Y fíjense que la mayoría de esas cosas han sido producto de dirigentes, de la gente que estaba en la marcha. Es cierto que también se han producido algunos hechos de violencia, hay algunos heridos, ¿no?, que reclamarán algún tipo de reparación, me imagino, pero no han habido muertos y esta crisis no ha pasado a ser una crisis que haya provocado una ruptura del proceso democrático, ni haya puesto en riesgo la estabilidad del gobierno. La ha tensionado, es cierto. Entonces, y finalmente todas estas palabras estridentes que se han dicho, estas amenazas que se han vertido, han quedado en la nada. Lo que queda en la ciudadanía, yo creo que el balance final es ese. El señor Evo Morales ha demostrado su capacidad de movilización y fuerza y se ha retirado nuevamente al Chapare. El presidente ha vuelto a sus funciones, a atender los múltiples problemas que tiene el Estado, pero hay estabilidad y toda esta controversia se resolverá a lo largo de una larga y agotadora campaña, pero se resolverá finalmente el 17 de agosto del año 2025, que es cuando se van a llevar a cabo las elecciones. Vuelvo a insistir en que esta es una gran lección de la democracia, la fortaleza de la democracia, es una gran lección de Bolivia para el mundo. Tenemos muchos problemas en el orden económico, social, político, etcétera, pero la ciudadanía es la que finalmente se ha impuesto. Queremos salidas democráticas, queremos que los ciudadanos resuelvan este conflicto histórico, político, ideológico, de partidos, etcétera, y no queremos la ruptura del proceso democrático. Creo que esta es la gran lección y este es el balance final de lo que ha ocurrido a partir de esta marcha convocada por el señor Evo Morales. Ahora, quedan todavía por delante muchos meses para resolver algunos detalles de todo este conflicto. ¿Cómo puede ser habilitado el señor Evo Morales?
como cuándo se presentará la candidatura del señor Luis Arce. Pero son interrogantes todavía de las cuales no tenemos ninguna pista de cómo se van a resolver. Incluso los movimientos como Tupac Katari, la Confederación, los bloqueos, ya están hablando de, bueno, a ver, llegaremos a un acuerdo, resolveremos el tema de las propiedades, los sindicatos tomados por la policía, en fin, son varios detalles que a lo largo de las próximas semanas se van a ir resolviendo, pero queda claro que la ciudadanía prefiere la salida democrática a una ruptura del proceso institucional. Me quedo con este tema, este punto de la demostración de fuerza, porque inicialmente las demandas de la movilización de la marcha de Evo Morales no estaban claras del todo, ¿no? Se decía, estamos yendo por el abastecimiento del diésel, el cambio de ministros y además que mejore la economía. A mitad de la marcha se iban replanteando las demandas y al final, cuando llegaron a La Paz, uno esperaba coronar con movilizaciones, con protestas en Palacio. Nada de aquello pasó. Uno decía, ¿qué pasa de aquí en más? Llega a La Paz y ¿qué pasa de más? Es como que llegaron a La Paz y adiós, gracias, ahí nos vemos, ¿no? Y los demás esperando que ¿qué más iba a pasar? Parece que sí, justamente era una forma de decirle al presidente, tengo atrás músculo para poder hacer frente. Y el presidente igual, Plaza Murillo, ese día veíamos, estaba con mucha gente, algunos sectores sociales, cooperativistas mineros que lo respaldan, como que también tratando de mostrar el músculo ahí en Plaza Murillo, ¿no es cierto? Efectivamente, así es. Fíjese, si tenemos en cuenta que el pedido mayor, lo más importante de esta marcha, más allá de todo tipo de adjetivos, calificativos que utilizaron los marchistas, el trasfondo era hacer esta demostración de fuerza de Evo Morales, porque el gran peligro para Evo Morales, y se lo dijo días antes, era que Evo Morales podría ser detenido y había la idea de que Evo Morales estaba inhabilitado para ser candidato en las elecciones 2025. Evo Morales con esta marcha le dijo al Estado, le dijo al gobierno, le dijo a las autoridades políticas, tómeme preso y sí, y puedo incendiar el país. Esta fue la gran señal. Hizo una gran demostración de fuerza, no hubo enfrentamiento, todos los otros temas quedaron al margen y esto era el objetivo de Evo Morales, mostrar que todavía era un hombre influyente, que tenía capacidad de movilización y que no podían y que no debían inhabilitarlo, menos tomar la riesgosa medida de tomarlo preso, que algunas autoridades dijeron que eso era factible, que eso era una de las medidas que se iban a tomar contra el señor Evo Morales si esto pasaba los límites, si llegaba a ser un golpe de Estado. Bien, entonces, por el otro lado, el gran peligro para el presidente era que le acorten el mandato, que lo obliguen a renunciar, que la conflictividad, el enfrentamiento, los muertos, en fin, que se incendie la ciudad de La Paz y el presidente lo único que le queda sea renunciar. ¿Cuál es el balance final? Ni el presidente Arce ha renunciado y el señor Evo Morales se ha retirado con toda tranquilidad al Chapare y nadie tiene la intención de detenerlo y ahora ya nadie habla de la posibilidad de inhabilitar su candidatura. La inhabilitación de su candidatura será algo que tendrá que resolverse en los próximos meses. Lo único cierto que tenemos los bolivianos, porque son hechos concretos y no especulativos, es que La Paz ha vuelto a Bolivia. Mientras en Santa Cruz estaban festejando la Expo Cruz, nosotros estábamos en una situación muy tensa, pero hoy la tranquilidad ha vuelto al país. Ayer las universidades, nuestra universidad ha vuelto a las clases presenciales y la tranquilidad ha vuelto a las calles. Entonces, de aquí en adelante yo creo que
Podríamos incluso decir que la campaña electoral ha comenzado con esta gran movilización de Evo Morales y la campaña del presidente Arce también. Yo creo que ambos van a ser candidatos en esta elección 2025. Bien. Muchísimas gracias, Carlos. Le mando un abrazo y como siempre es agradable escuchar puntos de vista bien argumentados desde cada uno de ustedes. Gracias. Un saludo cordial, estamos siempre a la orden. Perfecto. A todos los amigos de Televisión Universitaria. Le tomaremos la palabra para invitarlo frecuentemente a conversar de estos temas. Bien.